Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, un grupo reunido buscando excluir a buenos estudiantes se puede convertir en una sociedad frustradora de sueños. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de números múltiplos de 7. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite entonces usar funciones básicas. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos entonces la función ejecutar entre las líneas 15 a 19. Esta función se encarga de mostrar el resultado. Entonces nslog es una función que reemplaza printf de turbo C. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de números múltiplos de 7 en turbo C. Allí se explica más detalladamente esta serie que vamos a mostrar aquí. Para el promedio entonces de datos, recuerde que se halla como la suma de datos sobre el número de datos. Para hallar la suma de los múltiplos de 7, la fórmula de esta serie está dada como n por n por 7 más n por 7 sobre 2. Y como es un promedio, lo dividimos entre n. Entonces, aquí n viene a ser el número que el usuario ingrese por teclado. Vemos así entonces la estructura de este programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez definida la clase, usted debe instanciar objetos de esta clase para poder manipularla. Entonces, esta clase se programa en Objective-C usando dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase de promedio números múltiplos de 7, seguida de dos puntos y seguida de la clase NSObject. Aquí declaramos los atributos de esta clase. Entonces esta clase no necesita declarar ningún atributo. Lo que sí se declara es entonces una función, precisamente la función ejecutar. Ya entonces vemos que es para declarar funciones en Objective-C. Primero indicamos el nivel de la función, en este caso menos para métodos de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void indica que no retorna datos, un retorno vacío. Luego la función a retornar, o sea, ejecutar el nombre de la función. El valor a retornar es void, o sea, no retorna datos. El nombre de la función es ejecutar. Y los últimos parámetros serán precisamente los parámetros. La última parte para declarar una función son los parámetros. Los parámetros se separan de dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. En este caso, ejecutar recibe como parámetro una variable de tipo entero llamada número. Así entonces queda definida la interfaz. Ya el compilador sabe el tamaño de cada objeto. En la implementación lo que se hace es programar la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta debió haber sido previamente declarada. Entonces la implementación va entre las directivas @implementation y @end, línea 9 a 20. Vemos una función especial, línea 10 a 14, la función init. Este es el constructor por defecto. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase de promedio de números múltiplos de 7 en la línea 28. Y aquí entonces lo que se hace el constructor es inicializar las variables de instancia. Entonces esta función no inicializa ninguna variable, ya que no hay atributos declarados. Esta función no es necesario declararla a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros.
Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase promedio de números múltiplos de 7. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable entonces programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar copiar y pegar todo este código. Instanciamos entonces objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 22 a 32. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entre las líneas 24 a 27 creamos una variable número y lo almacenamos aquí. Luego línea 28 creamos un puntero a esta clase promedio de números múltiplos de 7. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase vamos a instanciarlo. Entonces primero invocamos a alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica para esta clase. Y a ese espacio de memoria dinámica invocamos a init, al constructor. De este modo se define la estructura de un objeto de la clase de promedio de números múltiplos de 7. Entonces obj ya se puede usar como si fuera un objeto de esta clase y podemos invocar la función ejecutar, línea 29. Entre corchetes entonces damos nombre invocamos pues la función ejecutar a partir del apuntador obj. Y le enviamos el parámetro de número. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador salta de la línea 29 a la línea 15 y muestra el resultado. Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de números múltiplos de 7. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutoría.